Vamos ahora con el segundo ejemplo, en el cual se brinda información acerca de una lancha. Dice, una lancha de motor que parte del reposo alcanza una velocidad de 60 metros sobre segundo en 15 segundos. En este caso ya nos están diciendo ahí que eso, 60 metros sobre segundo, representan la velocidad. ¿Ven? Y luego dicen 15 segundos. Esos 15 segundos fácilmente los podemos identificar como el tiempo. O sea que nos estarían dando el tiempo. Y la lancha parte del reposo. ¿Qué quiere decir eso? Si parte del reposo es que al inicio no había velocidad inicial. Por lo tanto, esa velocidad inicial va a ser igual a 0, ¿verdad? Y la velocidad final sería de 60 metros sobre segundo. Esa sería velocidad final. Y la pregunta que nos están haciendo es cuál fue la aceleración y cuán lejos viajó. Quiere decir que nos preguntan la distancia, representada con una D, que no la conocemos, y también nos estarían preguntando la aceleración. Esos serían dos interrogantes y debemos entonces, a partir de los datos que ya nos dan, identificar qué fórmula sería la que vamos a utilizar en este caso. Bien, escribamos entonces nuestros datos. Primero, parte del reposo, eso dijimos que nos estaba indicando que la velocidad inicial es igual a 0. Luego alcanza una velocidad de 60 metros sobre segundo, eso sería la velocidad final, igual a 60 metros sobre segundos. Luego en 15 segundos serían el tiempo, 15 segundos. Y la pregunta es, ¿cuál es la aceleración? Y también nos dice qué tan lejos viajó, o sea que nos están pidiendo la distancia que viajó esa lancha. Muy bien. Una vez que tenemos nuestros datos, continuamos con la fórmula. La fórmula la vamos a seleccionar de nuestra tabla de fórmulas. ¿Cuál sería la fórmula perfecta? Aquella que tenga velocidad inicial, velocidad final, tiempo, aceleración. Y tenemos que tener otra fórmula que también incluya distancia. Podríamos utilizar la misma fórmula de la aceleración que usamos anteriormente. Que dice que la aceleración, es igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos velocidad final, también tenemos el dato de velocidad inicial y el del tiempo, entonces podemos sacar aceleración con eso. Para el caso de la distancia, entonces vamos a verificar en nuestra tabla de fórmulas qué fórmula es la que nos conviene utilizar. Entonces verifiquen ustedes, tenemos 5 fórmulas, una que sea relacionada con la distancia o el desplazamiento. Tenemos 3 de desplazamiento. ¿Cuál de todas nos conviene? Podríamos utilizar la segunda de desplazamiento, la que dice desplazamiento como una función de la velocidad y tiempo, porque nos están dando las dos velocidades y también tenemos tiempo. Entonces podemos utilizar esa. Y es un poco más fácil. También podríamos utilizar la primera de distancia o desplazamiento, porque todos esos datos los tenemos. Pero vamos a utilizar en este caso velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Vamos a utilizar esta. Si alguna de ustedes quiere utilizar cualquiera de las otras dos fórmulas, también lo puede hacer. Y la respuesta le tiene que dar la misma, ¿verdad? Tiene que ser igual. El mismo dato que obtengamos nosotros con esta fórmula, utilizaría alguien que tome en cuenta las otras fórmulas. Eso no importa. El mismo resultado tendríamos que obtener. Sustituyamos entonces los datos en esta fórmula. Velocidad final, ¿de cuánto? De 60 metros sobre segundos. Luego menos velocidad inicial, que es de 0, entre el tiempo, y el tiempo es de 15 segundos. En la calculadora sería 60 menos 0, recordemos que nos va a dar el mismo 60. Entre 15, entonces 60 entre 15 nos va a dar igual a 4. Esos 4 serían la aceleración, 4 metros sobre segundos al cuadrado. Esta sería nuestra aceleración. Ya obtuvimos la primera respuesta a nuestra pregunta número 1.
Luego vamos a calcular la distancia que también nos están solicitando. Hagamos uso ahora de la segunda fórmula que habíamos elegido para encontrar la distancia o el desplazamiento o qué tan lejos viajó la lancha. Entonces, velocidad final, ¿de cuánto? De 60. Entonces sustituimos la velocidad final por el valor que es 60 metros por segundo más velocidad inicial que es 0, colocamos 0, entre 2 multiplicado por el tiempo. Y el tiempo en el ejercicio nos especifica que es de 15 segundos. Ahí está. Distancia entonces va a ser igual a 60 entre 2. ¿Cuánto es 60 entre 2? 60 entre 2 sería 30. Sería 30 metros sobre segundos. Y luego eso hay que multiplicarlo por 15 segundos. ¿Cuánto es 30 por 15? 30 por 15 nos da 450. Y la distancia me tiene que quedar en metros. ¿Cómo sé yo que me ha quedado en metros? Bueno, entonces verifiquemos. Segundos aquí en este 15 está arriba y acá está abajo. ¿Qué pasa con ellos? Se cancelan o eliminan. Por lo tanto, la única unidad que me queda es metro. Y la distancia, recordemos que se mide en metro. Entonces, distancia es 450 metros. Y eso es todo. Entonces, la respuesta sería la aceleración es de 4 metros por segundo cuadrado y la lancha viajó hasta unos 450 metros.